Hebreos 10, la semana pasada hablábamos acerca de por qué es mejor el nuevo pacto, por qué es mejor el sacerdocio de Cristo. Y entendíamos algo muy revelativo, algo que no podía hacer el antiguo pacto. Dice su palabra que los machos cabríos y todo aquello, las tórtolas y todos los animalitos que eran llevados delante de Dios podían limpiar de pecado, pero no podían transformar al hombre. Hablábamos acerca que solamente en Cristo había regeneración a través de su Espíritu. Y es lo que la palabra, cuando nos habla acerca de un hijo de Dios, no nos está hablando de alguien que posee un conocimiento, no nos está hablando de alguien que tiene un sentido de pertenencia a una iglesia. No está hablando solo de eso. Es importante sentirnos parte de, es importante ir a una iglesia, pero lo que nos hace hijos de Dios es ser regenerados y ser conformados cada día a la imagen de Cristo. A eso hemos sido llamados, a ser conformados a la imagen de su Hijo. Aquí es donde está la diferencia. Aquí es donde se conocen los hijos de Dios y desafortunadamente los hijos del diablo. La regeneración a través de su Espíritu nos lleva a poder adquirir una nueva naturaleza en Cristo. Jesucristo, la palabra nos dice que somos una nueva creación, una nueva criatura, somos restaurados en Cristo, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Vean cómo va la progresividad de el escritor de Hebreos, inspirado, claro, por el Espíritu Santo, nos lleva, por eso le atribuían algunos esta epístola a Pablo, porque nuevamente se retoma aquí el sentido de la desaprobación que había acerca del antiguo pacto, que no podía hacer santo a nadie. Lo único que hacía era en ese momento limpiarlo, pero su conciencia permanecía aún con un sentimiento de culpabilidad y no podían progresar de alguna manera en su pecado porque estaba presente, porque no había algo o alguien en ellos. ¿Se acuerdan? La semana pasada veíamos que nosotros pasamos a ser ese templo allí en 1 Corintios 3 y también en 2 Corintios, en el capítulo 6 y 7, nos habla acerca de que hemos venido a ser ya un lugar donde Dios posa. Acuérdense, en los primeros capítulos, en el primer capítulo que vimos acerca del libro de Hebreos, hablábamos acerca de que Jesucristo y Dios, o se compara su unidad a una sustancia que aunque se vierta en un recipiente, no pierde su valor, ni pierde su naturaleza, porque sigue siendo esa sustancia. Y eso es lo que está hablando Jesús cuando dice que el Padre virtió de esa sustancia en el cuerpo que Cristo, que Dios mismo se preparó para darle la misma esencia. Y yo les hablaba, ¿cómo es que nosotros también venimos a tomar parte de su naturaleza divina? ¿En qué momento venimos a tomar parte? Si nosotros somos de la tierra, somos terrenales, y el viejo Adán, bajo los lineamientos o la naturaleza del Adán caído, nosotros venimos a ser descendencia de él. Venimos de una descendencia adámica caída. Pero cuando aparece el próximo Adán, o el Adán espiritual, o el Adán que desciende del cielo, nosotros pasamos a tener otra naturaleza. ¿Y cómo es que podemos ser participantes de su naturaleza divina? Cuando la palabra nos dice que Dios nos ha dado a beber de su Espíritu. Nuevamente lo hace una sustancia que nosotros también
podemos beber a través de su espíritu y de esa manera poder trascender esta vida. Este capítulo 10, del 1 al 14 más o menos, nos habla de este resumen acerca de la regeneración y nos habla aquí acerca vamos a leerlo, porque me gusta mucho estos versículos que son como una recapitulación, ¿cómo se dice? Recapitulación del pasado capítulo, que es el 9, dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca pueden, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que atributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia nuevamente ¿de qué? De pecado. Ya no había cuando nosotros tenemos conciencia de pecado es porque no hemos sido transformados, seguimos cayendo en ese mismo círculo, digámoslo así, vicioso. 3. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. O sea, se hace memoria. ¿De qué habla? Volvemos a ir por la misma causa, por el mismo motivo, por la misma situación. No hemos podido vencer el pecado. Hablábamos de Romanos 7, donde nos habla acerca del apóstol Pablo cuando dice, miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Y él habla acerca de la ley como una manera en la cual nosotros a través de la ley conocimos el pecado, porque aquello que venía a ser para mí algo así como una defensa vino a ser aquello que me señalaba. ¿Por qué? Porque me volví transgresor de la ley. Y si me volví transgresor de la ley y no pude trascender, porque no hay un justo ni uno, no hay uno que hubiese podido cumplir la ley cabalmente, entonces todos éramos culpables y vivíamos bajo ese sentimiento de culpa. Y el apóstol Pablo dice, las cosas que no quiero hacer, esas hago. En mí está el querer hacer el bien, pero no el hacerlo. O sea, todavía hago cosas que no quiero hacer. Y con eso compruebo que mi mente, o que yo en mi interior soy sincero al querer agradar a Dios, pero mi cuerpo me lleva por otro lado, porque no hay un control. El Espíritu Santo no controla mi vida, no controla mi cuerpo. Por eso Jesús le dice a Nicodemo, el viento sopla de donde quiere, mas no sabe ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es guiado por el Espíritu de Dios. Una vez que el Espíritu de Dios toma control de tu vida, hay una transformación. Y te aseguro que el siguiente domingo ya no vas a ir a pedirle a Dios perdón por el mismo pecado. Vas a ir a decirle a Dios, Dios, en ti soy más que vencedor. Ya no te vas a acercar con un sentimiento de culpa, ahora vas a ir con gozo, esperando tener ese momento en el cual te vas a encontrar con Dios. Y ellos iban con esa misma carga, con ese mismo pecado. Te ofrezco este sacrificio por el mismo pecado del año pasado. Y era cada año, a memoria, se traía el pecado, dice. Pero ahora en Cristo es diferente. Y de esto nos habla este capítulo. Vamos a seguir leyendo. Capítulo, versículo 4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo, primero, sacrificios y ofrendas y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer lo último. Y en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez
y para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, y de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo que, ¿quién nos atestigua lo mismo? El Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus mentes y las escribiré, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde no hay remisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado. Así que hagamos, así hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, este es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazones sinceros, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavando los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión nuestra, de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejándonos de congregar como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Ahorita vamos a dejar esta ahí. Aquí nos comienza ya a abrir el panorama de lo que viene después de la regeneración. Nos viene y nos va a enseñar, vamos a entrar a un tema fundamental también, que es la fe, pero la fe que produce fruto, la fe que produce salvación, la fe que produce un cambio total de vida. Y es importante entender que la Biblia nos habla de un estado que teníamos antes a un nuevo estado. Yo quiero enfatizar esto, y quiero, hermanos, que quede bien claro aquí. Muchos, este capítulo 10 hablan acerca de, o interpretan, muchos a favor, otros en contra, de que la salvación se pierde o no. Yo les voy a ser franco, yo solamente, bajo lo que yo he estado leyendo y estudiando, solamente hay dos clases de cristianos: los cristianos que son transitorios y los cristianos que permanecen para siempre. Y de eso nos está hablando aquí. De eso nos va a hablar aquí, de la persistencia y de permanecer. No tenemos que caer en un conflicto o en una discrepancia si si la salvación se pierde o no. Aquí lo importante es entender qué es la regeneración y cuáles son los frutos de la regeneración y qué es lo que me trae una regeneración en mi vida. En otras palabras, hay cristianos verdaderos, pero también hay cristianos falsos. Solamente hay esos dos tipos de cristianos. No hay cristianos que estén, estos están más o menos bien, no. O somos o no somos. O nos dejamos caer totalmente a los pies de Cristo, o seguimos viviendo una vida como queremos. Solamente hay esos dos tipos de cristianos. Qué bueno que los que creen que la salvación no se pierde, está bien, pero debemos de expresar que somos salvos. Y qué bueno por aquellos que creen que la salvación se pierde. ¿Por qué? Porque van a permanecer y van a prevalecer en una vida en la cual debe haber frutos de que fueron restaurados y renovados en Cristo como nuevas personas. Aquí vamos a ver dos puntos muy importantes: la fe y la perseverancia, y la advertencia contra la apostasía. ¿Qué es la apostasía? La apostasía es renunciar o darle la espalda a mi fe y apartarme.
¿Se acuerdan aquella vez que leíamos aquel versículo que dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros? Porque si hubiesen estado, si hubiesen permanecido, eran de nosotros. Serían de nosotros. Pero esto es escrito para que sepan que no todos son de nosotros. Está hablando de la fe. No está hablando de una religión. Está hablando de prevalecer en Cristo, de una permanencia en Cristo. La semana pasada yo les hablaba algo acerca de vamos a buscar ahí Colosenses 3. Déjenme lo busco, hermano, que no lo apunté. Vamos a leer desde el 5. Aquí nos va a hablar acerca de la vieja naturaleza y la nueva criatura que soy en Cristo. Dice, hacer morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia que es idolatría, cosas para las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de la desobediencia, y en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Aquí el apóstol Pablo está dando por hecho que si tú has venido al conocimiento de Cristo y has sido transformado en una regeneración, en una transformación a través del Espíritu, dice que esto éramos, ¿en qué? En otro tiempo. Pues eso ya es inadmisible en alguien que se considera hijo de Dios. Aquí no es si estás buscando la salvación, aquí nos está hablando de la condición que Dios da cuando alguien se acerca sinceramente delante de Dios, cuando hay un verdadero arrepentimiento, cuando hay un verdadero convertimiento. Nos está hablando de estas cosas que pasaban antes. ¿Eso eran qué? Eso se vivía, o en eso anduvisteis en otro tiempo. En el tiempo pasado, ahí anduviste. Pero mira lo que dice. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas. O sea, aquí entra una disyuntiva que tiene mucha gente. Busquen por favor ahí primera de Juan 5:16. Alguien le hablo con voz alta, por favor. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Hasta ahí. Dice, hay pecado de muerte. ¿Cuál es el pecado de muerte? La blasfemia contra el Espíritu Santo. Ese es el pecado imperdonable. También, sí, la blasfemia. Pero ¿cuáles son los pecados? Hay pecado, no está hablando de un pecado. Cuando habla de pecado de muerte, está globalizando. Cuando habla de pecado de muerte, está hablando del pecado que es condenación para Dios. ¿Se acuerdan? A los cielos, ¿quién no va a entrar? ¿Los qué? Los idólatras, los adúlteros, los fornicarios, los mentirosos, los afeminados, los parricidas, los matricidas, todos aquellos que practican el pecado. Este es el pecado de muerte, este es el pecado que nos condena. Pero dice, yo no pido que pidan por estos pecados, porque se supone que dentro de la grey de Dios no debe existir este pecado, el pecado de muerte. Pero mira lo que dice aquí el apóstol Pablo,
Pero ahora también vosotros, pero ahora dejad también vosotros estas cosas. Pero ahora está hablando del tiempo presente. Está hablando de lo que es ahora. Este pecado no es pecado de muerte, pero es un pecado que tenemos también que erradicar. Por eso el apóstol Juan dice, si nosotros decimos que no pecamos, le hacemos al mentiroso. Y la verdad no está en nosotros. Pero no está hablando de un pecado de muerte. Está hablando de un pecado por el cual debemos pedir por el hermano. Yo les decía la semana pasada o antepasada, con lo que más lidiamos nosotros como cristianos es con nuestro carácter. A veces la boca nos lleva a decir cosas que no sentimos. A veces la ira y el enojo nos lleva a hacer cosas que en el momento no queríamos, pero ya lo hicimos, ya ofendí, ya maldije quizás, ya dije una palabra que hirió a mi hermano, a mi hijo, ya tomé una actitud que hizo sentir mal a mi hermano, a mi esposo, a mi esposa, a mi primo, a mi trabajador, a mi patrón, a mi maestro, a mi compañero. Y estas son las cosas de las cuales nos habla el apóstol Pablo que también se deben erradicar. Porque si el problema no fuera el carácter, la palabra dice que en la iglesia tenemos que sobrellevarnos en amor. Y tenemos que soportar a aquellos que a veces son difíciles de sobrellevar. Nos dice que lo tenemos y que nos debemos de tratar en amor. Pero no está diciendo que nosotros tenemos que permanecer en un tipo de vida, en nuestra vida pasada, pensando y creyendo que somos salvos. Este es un problema que malentendieron por mucho tiempo, o han malentendido las iglesias bautistas, porque ellos hablan de salvo, siempre salvo. Una vez escuché a un pastor decir desde el púlpito, ustedes el día que recibieron a Cristo fueron salvos. Y ya nada les quita la salvación, y ahí va el adúltero, el fornicario, y él dice, yo soy salvo porque un día conocí y recibí a Cristo. Pero el apóstol Pablo nos habla aquí, y el apóstol Juan nos dice, hay pecados de muerte por los cuales yo no pido que pida. Pero hay pecados por los cuales tenemos que orar unos por otros. Quizá no me va a condenar, pero sí me va a llevar a un momento en el cual no voy a tener la paz que yo quiero. Por eso estamos hablando de la restauración y de una nueva criatura. Por eso estamos hablando de estas cosas que no deben estar en nosotros. Si somos de Cristo, hemos crucificado al viejo hombre con sus ¿qué? Con sus... vamos a seguir leyendo, perdón. Pero ahora también dejad vosotros todas estas cosas, ira. ¿Cuántos de aquí son iracundos? No alcen la mano. ¿Cuántos son iracundos? Ira. ¿Cuántos son enojones o somos enojones? Enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo crió se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, ni circuncisión, bárbaro, ni encita, siervo, ni libre, sino que en Cristo es todo y en todos. Sino que Cristo es el todo y en todos. Entonces, tenemos que entender que el escritor le está hablando a un pueblo específicamente que estaba siendo desertor de la fe salvadora, de la fe en Cristo, y estaban volviendo atrás.
estaban volviendo a sus viejos patrones, estaban volviendo a su vieja forma de vida. Miren, en Mateo 13 está el ejemplo, ¿cómo se podría decir? Más contundente de lo que es un cristiano transitorio y un cristiano que permanece. Busquen Juan 15:7. Si alguien lo lee, por favor. Juan, Evangelio de Juan 15:7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Aquí está. La consistencia del cristiano y el crecimiento seguro es cuando permanecemos. Dice, si permanecieres en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Y en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis ¿qué? Mucho fruto. ¿Cuál es el fruto del que nos habla aquí? Si permanecemos, cuando nos dice pedir al Padre todo lo que ustedes necesitan y Él lo hará. No está hablando de pedir cosas vanas, no. Una persona que está en Cristo, que está bien centrada, una persona que verdaderamente ha nacido de nuevo, no va a pedir cosas vanas. Pero lo importante de este pasaje de la permanencia, de permanecer en Él y en su palabra, el resultado es el fruto. Y el fruto, como consecuencia o por ende, nos lleva a ser sus discípulos. Y un discípulo es aquel que permanece y que aprende de su maestro al grado que cada día nos vamos a parecer más a nuestro maestro. Cuando Jesús le dice, tú me vas a negar 3 veces. Y cuando está entre la multitud, lo escucharon hablar. Pero más que escucharlo hablar, vieron su conducta. ¿Y con quién lo relacionaron? ¿Con quién relacionaron a Pedro en ese momento? Con Jesús. Por su forma de hablar. Con Jesús. Porque se parecía a su maestro. Y cuando nosotros nos parecemos a nuestro maestro, ¿a quién nos van a relacionar? ¿O con quién nos van a relacionar? Cuando alguien se empieza a juntar mucho con una persona y es tanta su comunicación, su comunión, empieza a tener patrones de esa persona. ¿Y qué le decimos? Lo relacionamos con ciertas personas. ¿Por qué? Ya sea un grupo de personas o una persona. Comenzamos a ver patrones de ellos y decimos, tú te juntas allá. ¿Por qué? Porque así son ellos. ¿Sí o no? Entonces cuando nosotros somos discípulos y somos seguidores y permanecemos en Cristo, es obvio que tarde que temprano te vas a parecer a Él. Vas a tener patrones de Él. Cuando Pedro y Juan fueron llevados al concilio y fueron azotados, ¿qué les reconocían? Que habían estado con Él. Y le reconocían, eran hombres del vulgo, eran hombres sin letra, eran ignorantes para ellos, pero tenían una fe y tenían una convicción y hablaban con denuedo y decían y reconocían. Tiene que haber un patrón. Tiene que haber un sello distintivo en nosotros delante de los demás. Y esto es lo que el escritor le está haciendo entender a los hebreos. ¿Saben qué? Esos viejos sacrificios sí limpiaban, pero no transformaban. No te apartaban del pecado porque no podían.
Porque ese era el antiguo pacto. Por eso quitaré lo viejo para que comience a fluir lo nuevo. El nuevo pacto es el pacto de su sangre, que no solamente nos garantiza limpiar mi pecado, sino también vencerlo. Vosotros que en otros tiempos vivías bajo los viejos rudimentos de este mundo, mas ahora somos diferentes en Cristo. Esto es lo que nos da este nuevo pacto al cual hemos sido nosotros invitados. La regeneración tiene resultado y el resultado es conducta, manera de actuar, manera de pensar, manera de hablar, manera de conducirte. Pero el apóstol quiere que hagamos una diferencia entre lo que es un pecado de muerte y un pecado que aún hay mucha esperanza. Vemos todas esas cosas. Hay momentos en los cuales se nos sale de control. Y ya cuando menos acordaste, ya le diste una patada a agua en la espalda. O ya cuando acordaste, ya le diste un sacudidón de greñas a tu hija, a tu hijo. ¿Y ya qué haces? ¿Y qué va a pensar tu hijo? ¿No que vas a la iglesia? Entonces todas estas cosas, pero aquí hay esperanza. ¿Por qué? Porque también el Espíritu Santo nos dice que a través de Él puede haber templanza. Podemos ser balanceados. El apóstol Pablo no dice que no te enojes, porque este es algo natural. Esto es algo que es parte de nuestra naturaleza. Jesús también se enojó. Jesús se enojó y hizo cuerdas y sacó a todos los cambistas. Se enojó. Pero ¿qué dice? Airaos, pero no pequéis. Que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Bueno. Si permaneceres en mí y mis palabras en vosotros. Estaba en esto de Mateo 13. Quiero hacer esta diferencia, porque es importante. Vamos a entrar a un capítulo donde nos habla el capítulo de la fe, que es el capítulo 11. Y como el apóstol Pablo nos enseña en la carta a los romanos, que es a través de la fe la salvación, no a través de las obras. O sea, está hablando a través de las obras de la ley. A través de esa manera en la que en aquel tiempo los judíos, o todavía, los judíos querían agradar a Dios. Está hablando de las obras de la ley, no está hablando de lo que produce la fe, porque la fe debe de producir obras. Porque Santiago dice, porque la fe sin obras es una fe muerta. Está hablando de las obras de la ley, de cumplir o de hacer. No nos vamos a acercar a Dios a través de cumplir la ley, nos vamos a acercar a través de la fe, y de eso es de lo que nos vuelve a recapitular. Recapitular es un trabalenguas para mí esta palabra. Nos vuelve otra vez a enseñar que es a través de la fe. Porque sin fe, ¿qué? Es imposible agradar a Dios. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Romanos 5:1. Justificados. ¿Qué es ser justificados? Justificado es que me declaran absuelto, inocente. ¿Por qué? ¿Cuál fue el pago? Solamente creerle. Él lo hizo todo. Él fue a esa cruz. Él, por su cuerpo, por su vida, aquí nos los dice, me preparaste cuerpo. Él, a través de su vida pública, de su vida intachable, fue tentado en todo, pero sin pecado. A través de eso, dice que juzgó al pecado. Y nosotros venimos a ser ahora nuevas criaturas en Él. ¿Sí me explico? Que no hay lugar
para vivir una vida en pecado. Porque si somos de Cristo, hemos crucificado la carne con sus deseos y sus pasiones. Bueno, lo voy a hablar así a grandes rasgos. En el capítulo 13 de Mateo nos habla acerca del sembrador. ¿Cuál fue la labor del sembrador? Salió a sembrar. El sembrador salió a esparcir la semilla, a esparcir la palabra. Dice que parte cayó en el camino. ¿Y qué sucedió? ¿Qué sucedió con esa semilla que cayó en el camino? Los pájaros se la comieron. ¿Por qué? Porque era un corazón o porque era una tierra no blanda, era una tierra dura que estaba expuesta a la semilla. No tuvo profundidad, no pudo ni siquiera germinar un poco, sino que allí se la llevaron las aves del cielo. Y Jesús compara a este tipo de cristianos, aquellos que solamente son oidores, pero que no son hacedores de ella. Dice que viene el malo y les quita la semilla, les quita la palabra, les quita la intención, les quita el deseo. ¿Por qué? Porque es un corazón duro. El problema no es la palabra. El apóstol Pablo dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que la encuentran es salvación de Dios. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Entonces la palabra es poder. La palabra es transformadora, pero el problema es el corazón del hombre. Dice que la segunda cayó entre espinos. ¿Y qué sucedió? Los espinos la ahogaron. Hay cristianos que anhelan su vida pasada, como la mujer de Lot. Y nos dice el Señor, acordaos de la mujer de Lot. ¿Qué había en la mujer de Lot? Un apego total a las cosas terrenales. Aquí cabe esa expresión que escuché una vez con ese predicador, Glendale. Daniel vivía en Babilonia, pero Babilonia no vivía en Daniel. Tenemos una expresión de fe y de integridad en la vida de Daniel. Cuando buscaron una falla en que inculparlo, pero no encontraron nada porque había un espíritu diferente en él. ¿Y cuál era? El deseo de servir a su Dios. ¿Y qué sucedió con otros? Cayeron entre piedras. ¿Y qué pasó? Dice que cuando vienen las pruebas, muchos dicen, ahí nos vemos, y se apartan de Dios. Estos son cristianos ¿qué? Transitorios. Son cristianos que están por un tiempo nada más, mientras todo va bien, mientras Dios les hace el milagrito, mientras los tratan bien, mientras no hay una prueba, mientras no hay una adversidad. Había un hombre en la iglesia que entró con ganas, no sé si Dani lo recuerde, y resulta que ya iba su hija y no sé quién más iba. Yo no estuve tan cerca, yo llegué a Valle en esos tiempos, sí lo conocí y sí lo vi ahí, pero yo no me relacionaba mucho con ellos, porque yo iba de vez en cuando. Y resulta que su hijo muere electrocutado. ¿Saben qué sucedió? Maldijo a Dios y se fue. Dijo que Dios no existía y renegó de Dios y hizo muchas cosas así. Cuando el menos culpable es Dios. Y esto sucede con muchos cristianos. Conocí uno de los hermanos que llegó con el pastor Jorge. Él era un profesor y él tomaba siempre la palabra. Yo lo veía que participaba mucho.
Y un día de buenas a primeras dijo, no, a mí me iba mejor en el mundo. A mí me iba mejor cuando estaba en el mundo, y regresó a su vieja manera de vivir. Son cristianos transitorios, no son cristianos transformados, no son cristianos renovados, no son cristianos nacidos de nuevo. Son cristianos que están por un tiempo y después se van. Jesús dijo, el que persevere hasta el fin, el que permanezca, el que esté allí, el que abrace mi fe, el que abrace el nombre de Cristo. Vendrán falsos cristos en algún momento. Pero miren, no es eso como los que vemos vestidos así de Jesús y que andan. No, estos harán, estos falsos cristos harán milagros, harán prodigios. Porque dice, porque si fuere posible aún, a los escogidos engañaría, se aparecerán tanto que muchos serán engañados. Estamos en ese tiempo. Estamos a nada. Estamos viendo la inteligencia, ¿cómo se llama? Artificial. ¿Hasta dónde puede llegar? Estamos viviendo tiempos donde es una imagen. No vemos, no es una persona, pero acuérdese que la palabra de Dios dice que se le daría poder a esa imagen. Y esa imagen podría cambiar la mentalidad de los hombres. Estamos en ese tiempo donde la inteligencia artificial comienza a tener una parte fundamental en la vida del hombre. En los 90s, cuando yo escuchaba este tipo de predicaciones, se me hacía algo así como, no, pues ¿cómo irá a pasar esto? Pero conforme nos vamos acercando más, la palabra de Dios se cumple cuando dice Daniel, y la ciencia aumentará, el conocimiento aumentará, el hombre jugará a ser Dios. Y tenemos que permanecer. Tenemos que mostrar de que hemos estado con Él. Vamos a seguir leyendo ya para terminar. Ahorita leemos otros versículos más que traía. Bueno, ¿dónde me quedé? Hechos. No, Hechos. No, Hebreos. Hebreos 10. En el 26. Vamos a leer hasta el final. Mire, ya de aquí comienza con este tema. Dice, porque si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Cuanto mayor castigo pensaréis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviese por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hicieron afrenta al Espíritu de gracia. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos, por una parte, y ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestro bien sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, porque tiene grande galardón.
porque os es necesario la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para perseverancia del alma. Está hablando de la perseverancia y de permanecer. Nosotros, ¿qué dice? Los verdaderos cristianos, los verdaderos hijos de Dios, los que son lavados y los que son renovados y regenerados en el Espíritu a través de la sangre de Cristo, dice que esos no vuelven atrás. Nosotros no somos de los que retroceden. ¿Para qué? Para perdición. Sino de los que perseveran su alma para el Señor. Llega un momento en que tenemos que hacer una reflexión. ¿De dónde estamos parados? Aquí en el versículo 26, le está hablando a los judíos de que no hay otro Cristo. Eso es lo que les está diciendo. Si ustedes no aprovechan, este es su momento, porque a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Les está hablando de esto. Solamente hay un sacrificio. Y si tú esperas otro Mesías, estás perdido, porque es a través de Cristo. Es lo que les está diciendo el apóstol aquí. Les está diciendo, no esperes otro Mesías. Cristo es el Cordero inmolado. Cristo es el Cordero pascual. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No tengas por inmunda tu sangre. Esa sangre es suficiente para lavarte. Esa sangre es suficiente para lavarme mis pecados. Y volver a Él. Y estar con Él. Y permanecer en Él. Porque, hermano, en nuestras propias fuerzas no podemos permanecer. Necesitamos el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Necesitamos ese poder. ¿Cómo resistió Jesús al diablo en el desierto? ¿Cómo lo resistió? Dice que Jesús en el Espíritu, y estuvo Jesús en el Espíritu. Si nosotros no estamos en el Espíritu, el diablo va a venir y nos va a zarandear como el trigo. Pero tenemos a alguien en nuestro lado. ¿Se acuerda cuando Jesús llegó a Pedro y le dijo, Pedro, Satanás me ha pedido permiso, ¿para qué? Para zarandearte como el trigo. ¿Pero yo qué? ¿Qué dijo Jesús? Yo he rogado a Dios, he orado a Dios para que tu fe no falte. Si no somos templo, si el Espíritu no mora en mí, ¿quién va a interceder por mí para que mi fe no falte? ¿Quién va a interceder por mí para estar permanentemente delante de Él? ¿Quién? ¿Mis fuerzas? Yo más de una ocasión traté de dejar las drogas en mi fuerza y no pude. Más de una ocasión intenté dejar el alcoholismo en mis fuerzas y no pude. Tantas cosas que he trascendido y que no las podía hacer, ahora lo puedo hacer en Cristo. ¿Por qué? Porque soy fuerte, porque mi apellido Chávez. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu de Dios mora en vosotros. Amén. Y el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Hay cosas que todavía tenemos que dejar, como es el enojo. A veces el enojo me hace hacer cosas que no quiero hacer.
o decir cosas que no quiero decir. Pero el apóstol Pablo dice, esto también desarraiga de ti. La blasfemia. A veces nos es bien fácil culpar a Dios de todo, es una blasfemia. No necesita ser una herejía. Una blasfemia también es decirle a Dios, es por tu culpa o por qué estamos así. Ten cuidado. Esta es la palabra que quisieron poner, cuando nosotros le reprochamos a Dios de lo que nos pasa, de nuestras malas decisiones. Eso es lo que quiso, según lo que yo estudié. Nada más que la Reina Valera lo traduce así, como que es blasfemia, ¿verdad? Algo así. Así lo traduce, pero es culpar a Dios. Aquellos le atribuyeron los milagros de Cristo al diablo, pero nosotros le atribuimos a Dios nuestros errores, y es una forma también de blasfemar, no contra el Espíritu Santo, pero sí contra Dios. Y cuando nosotros nos arrepentimos de lo que hay mucha gente resentida con Dios. Si Dios existiera, si Dios estuviera, si Dios esto, si Dios de otro, eso les es perdonado porque hay ignorancia. Pero ya una vez que conoces y lo haces, blasfemia contra el Espíritu Santo, cuidado. Pero cuando tú culpas a Dios de algo, o cuando tú simplemente ves como Asaf la prosperidad de los impíos, y vienes delante de Dios y te quejas con Él y culpas a Dios, eso Dios te lo puede perdonar porque es contra Dios. Incluso lo que es contra Cristo también se te puede perdonar. Esto es a lo que recurrimos más nosotros, hermanos. ¿Sí o no? O hay alguien aquí que me diga, no, pastor, yo ni me enojo. Dicen por ahí, yo soy un pan de Dios. Cuidado, hermanos, todo esto debemos de quitar. Acuérdense, próximo tema es un tema muy bonito, es la fe. Y vienen ejemplos de fe. Y vamos a seguir echándole ganas, hermanos. ¿Cuántos van a permanecer en Cristo? ¿Cuántos son de los que retroceden? Amén. Somos de los que permanecemos, ¿no? Cuando digo, ¿cuántos son de los que retroceden? Dijo el niño. Y dijo, Mauro, amén. Lo dijo junto. Pues sí, nosotros somos de los que permanecemos. Amén. Por fe. Aunque todavía nos falta, ahí vamos. Pero tenemos la garantía que si permanecemos, vamos a llevar fruto. Amén. Cierre sus ojos. Hago una reflexión.